Fue mi gente, es John Arwabi. En esta oportunidad tenemos que ver lo que pasó cuando Sam Harris debatió contra Ben Shapiro con respecto a por qué apoyar o no a Donald Trump. Ahora, todo este debate fue una absoluta pérdida de tiempo porque desde el punto de vista de Sam Harris, en ningún momento él trató de defender o justificar el por qué apoyar a Kamala Harris. Todo el debate se trató en por qué Donald Trump es lo peor. Entonces nunca puede haber algo peor a Trump y por ende cualquier cosa que sea una alternativa a Trump va a ser mejor. Y esto al fin y al cabo es la postura de, yo diría, la mayoría, inclusive los que piensan votar por Kamala Harris y obviamente los que ya han votado en las votaciones anticipadas. Es la postura de decir, a mí realmente no me importa mucho lo que diga o piense Kamala Harris, simplemente odio tanto a Trump que voy a votar en contra de Trump y no necesariamente a favor de Kamala Harris, ¿ok? Porque tratar de crear un argumento para justificar el por qué es una buena idea votar por Kamala Harris es simplemente algo imposible de hacer, ¿ok? Entonces vamos a empezar con este segmento en el que están hablando sobre por qué Sam Harris estaría dispuesto en la actualidad una vez más a votar por cualquier persona en lugar de Trump. For Mitt Romney. I mean, a normal Republican would be absolutely fine with me. So most of what I have to say it really has nothing to do with policy, even. Trump has announced some policies that I would disagree with, and we can talk about those. But the real issue for me is that Trump is the most divisive political figure to appear in my lifetime. And, we should get into the reasons for that. But whatever you think of Trump, right, even if you think he's great, you really can't deny that he brings out the worst in us, right? He brings out the worst in both his friends and his enemies. And Bret Stephens wrote a piece on this recently. So more than anything, I just want this experience of continuous political emergency to end, right? I want that to be behind us. And from my point of view, Kamala Harris, whatever her weaknesses as a candidate, would be just a much-needed return to normal politics, right? And this is, of course, this assumes that if Trump loses, he's not running again in 4 years, right? Then I think that it keeps the emergency alive. But I mean, for all its flaws, the Democratic Party is a normal political party, and the Republican Party is now a cult of personality, which I consider to be actually dangerous. Ok, ahora, especialmente con respecto a esa última parte que menciona Sam Harris. Sam, la razón por la que hoy en día el Partido Demócrata ya no es un culto a la persona es porque ya no tienen una persona a la cual rendirle culto y homenaje, como si lo tenían cuando era Barack Obama el candidato y presidente. En aquella época, en efecto, Barack Obama era una persona que ocupaba la misma clase de culto y pleitesía entre sus votantes y simpatizantes que hoy en día tiene Donald Trump, ¿ok? Debido a que el Partido Demócrata ya no tiene ninguna figura con ese nivel de carisma y con ese nivel de popularidad, les queda no más que ser simplemente la oposición a Donald Trump. No tienen ninguna propuesta, no tienen ningún planteamiento, entonces lo único que les queda es ser lo que está del otro lado de la opción de Donald Trump. Entonces voten por nosotros simplemente para no permitir que Donald Trump sea presidente, ¿ok? Mientras que en el caso de Donald Trump, en efecto, cualquier instancia en el que haya una figura política ampliamente popular, obviamente se va a generar un escenario que se va a prestar para el culto a la persona. Esto se ve en cualquier escenario político que tiene un líder popular. Esto es algo que no es especial y particular de Donald Trump. Ahora, lo de Donald Trump, yo creo, está a un nivel más grande que cualquier otra figura política de la historia moderna. Sin embargo, eso por lo menos en Occidente. Sin embargo, eso no significa que Donald Trump haya sido el que creó el culto a la persona. Y eso yo creo se debe principalmente al hecho de que cuando tú sacas a un candidato y simplemente en lugar de refutar sus posturas, como en efecto Sam Harris dice al inicio de este fragmento que yo puedo hacer. Yo puedo hablar sobre algunas propuestas políticas de Trump que no me gustan. Ahora, les diré una cosa como alguien que vio todo el debate, en ningún momento lo hizo. En ningún momento lo hizo, ¿ok? Pero en lugar de tratar de refutar las políticas de Donald Trump, en lugar de tratar de refutar los hechos, el historial de Donald Trump, especialmente antes de haber ocurrido lo que pasó en el 2020, entonces los primeros 3 años de su presidencia, en lugar de tratar de refutarlo
los hechos y tratar de ganarle en la batalla de ideas y de argumentos y de datos empíricos a Donald Trump, lo único que les queda es atacar a la persona. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú atacas a la persona? Terminas en efecto creando esta especie de mártir o esta especie de figura que va a terminar generando una mayor cantidad de receptividad entre su audiencia, porque su audiencia va a sentir que no solo están yendo tras las ideas de esta persona, quieren destruir a esta persona, quieren arruinarle la vida a esta persona, quieren llevarlo a la quiebra, quieren que esté en prisión, quieren destruir su familia, quieren quitarle todo lo que se ha podido ganar con el fruto de su trabajo. Eso es en efecto lo que ve el votante promedio que han estado tratando de hacer con Donald Trump. Y por eso, Sam, si tú quieres responsabilizar a alguien de haber creado el culto a la persona entre algunos votantes de Trump, ¿por qué no responsabilizas a los que han de forma incesante, incansable, interminable y totalmente injusta tratado de destruir a Donald Trump como persona, no Donald Trump como sus planteamientos y propuestas políticas? Ahora miren, vamos a refrescarles la memoria con algo que dijo Sam Harris un par de años atrás en el podcast de Trigonometry, donde estaban hablando de lo que fue la controversia por la censura a la noticia de la laptop de Hunter Biden y haberse, por ejemplo, prohibido que se compartiese en redes sociales, haber suspendido la cuenta de Twitter del New York Post y demás. Entonces allí está Sam Harris hablando sobre que inclusive si una cosa nefasta se hubiese descubierto en esta laptop de Hunter Biden, a él no le hubiese importado y después él justifica la censura, ya que obviamente fue acorde a sus intereses. Escuchen esto. At that point, Hunter Biden literally could have had children in his basement. I would not have cared, right? It's like there's nothing. First of all, it's Hunter Biden, right? It's not Joe Biden, but even if whatever scope of Joe Biden's corruption is, like if we could just go down that rabbit hole endlessly and understand that he's getting kickbacks from Hunter Biden's deals in Ukraine or wherever else, right, or China, it is infinitesimal compared to the corruption we know Trump is involved in. Now that doesn't answer the people who say it's still completely unfair to not have looked at the laptop in a timely way and to have shut down the New York Post's Twitter account. Like that's a left-wing conspiracy to deny the presidency to Donald Trump. Absolutely it was. Absolutely. Right? But I think it was warranted. Entonces, él allí abiertamente dice, claro, absolutamente fue una conspiración para tratar de negarle la presidencia a Donald Trump por haber censurado esa noticia. Absolutamente lo fue. Sin embargo, yo creo que estuvo justificado. Okay, que estuvo justificado hacerlo. Después los presentadores de este podcast le preguntan, pero entonces ¿tú estás de acuerdo con que se pudiese evitar que una persona accediese a la presidencia de esa forma, con una conspiración? Y él dice, no, bueno, es que no fue una conspiración, fue algo abierto, fue algo transparente, todos podían ver lo que estaba pasando y debido a que todos podían ver que se estaba buscando ocultar, que se compartiese esta información, entonces no pasa nada. Miren, Sam Harris, vamos a refrescar la memoria a algunos de ustedes que quizás no sepan nada de este sujeto. Años y años atrás, él solía ser parte del mismo grupo de personas como Richard Dawkins, personas como Christopher Hitchens, solía ser un intelectual, especialmente en el campo del ateísmo y la crítica a las religiones, especialmente al Islam, bastante respetado. Y de allí en adelante, especialmente con la llegada de Donald Trump, este sujeto, la única razón por la que ustedes van a escuchar de él desde la llegada de Donald Trump a la plataforma política en el 2015 es porque se vuelve viral diciendo una cantidad de cosas que ustedes esperarían que en efecto fuese a decir alguien que pertenece a un culto, Sam. Tú perteneces al culto de los que odian a Trump, Sam. Por eso estás dispuesto a decir literalmente cualquier cosa. Por eso estarías dispuesto a permitir que para que se logre el propósito que tú quieres cumplir, que es el de no volver a ver a Donald Trump en la presidencia, que se pueda hacer prácticamente casi cualquier cosa, que inclusive conspirar para evitar que Donald Trump llegue a la presidencia. Esto es realmente nefasto. Y esto es lo que ocurre cuando personas terminan teniendo toda su objetividad, todo su criterio, toda su coherencia, todo su raciocinio nublado simplemente por las emociones, porque odian a esta persona tanto, ¿ok? Ahora vamos a ver este otro segmento de intercambio con Mel Shapiro. Claim, Sam, is that Donald Trump is very obvious in his excesses. Democrats and the Democratic Party and Kamala Harris are much more, I would say, much more subtle in their excesses, but those excesses are no less dangerous for being more subtle. In fact, in some ways, I think they are more dangerous for being more subtle.
Ben, you can't use a phrase like no less dangerous. Hillary Clinton conceded in 24 hours. That is less dangerous than this continuous provocation. Sam, I just disagree with you. I disagree with you. I think that the attempt by members of the media, by Hillary Clinton, who herself said that Donald Trump was illegitimately elected based on Russian interference in the 2016 election, was highly damaging. How long did she say that for? How long did she say that for? Does she still say that? I mean, she will, yes, actually, she will still claim openly that there was manipulation that took place during that is true, there was manipulation during the 2016 election. No, it's what she says, the sane thing to say is that there is continuous foreign interference in our elections, right? I mean, well, that's the double standard, Sam. Now you're proposing a double standard. When Hillary says it, it's totally subtle and fine, and when Trump says it in the most obvious, foolish way, then it's totally different. Man, you're just missing. Oye, entonces, una vez más, o sea, Ben Shapiro le dice, Sam, al fin y al cabo, simplemente estás aplicando una doble moral tremenda. Es decir, que si Donald Trump dice algo, eso es una amenaza a la democracia y Donald Trump es terrible, pero si lo dice Hillary Clinton, no, bueno, ella dice lo mismo que diría cualquier persona cuerda, que obviamente, claro, que hay interferencia. Y esto después de Sam Harris haber negado que Hillary Clinton hasta el día de hoy sigue pensando que le robaron las elecciones. Por ejemplo, años después de haberse dado las elecciones, en esta entrevista del 2019 con CBS, ella tuvo esto que decir. With me. And I believe that it's a guilty conscience in so much as he has a conscience. Of course, given 6 million letters of, I believe he knows he's an illegitimate president. He knows that there were a bunch of different reasons why the election turned out the way it did. And I take responsibility for those parts of it that I should, but Jane, it was like applying for a job and getting 66 million letters of recommendation and losing to a corrupt human tornado. And so I know that he knows that this wasn't on the level. I don't know that we'll ever know everything that happened, but clearly we know a lot and are learning more every. Entonces Hillary Clinton allí, años después de la elección, años después de haber perdido, primero hace un argumento increíblemente extraño. Entonces aparentemente las únicas cartas de recomendación que importan son los votos que ella recibió, no los de Donald Trump, porque los votos que recibió Donald Trump fueron los que le hicieron ganar el colegio electoral. Por mucho que tú pensaras que por haberte llevado el voto popular deberías haber sido presidente, aun cuando así no es como funcionan las elecciones en Estados Unidos. Entonces ella dice, no, yo recibí 66 millones de cartas dándome la recomendación o recomendando que fuesen a darme este empleo y aún así no lo obtuve. Entonces, una vez más, desacreditando por completo los que votaron por Trump y después diciendo, él sabe que esta elección, la del 2016, no estaba a nivel, o sea que no fue justa, fue ilegítima. Y aquí está Hillary Clinton también en un discurso pues diciendo en efecto que Donald Trump se robó la elección. You can run the best campaign, you can even become the nominee, and you can have the election stolen from you. Entonces, Hillary Clinton dice, puedes tener la mejor campaña, puedes volverte candidato al partido y aún así puedes tener la elección, se te puede robar la elección, ¿ok? Entonces, esto es lo que ha dicho Hillary Clinton desde hace años, desde que ella perdió. Ella va a seguir pensando de esta misma forma hasta su último día, ¿ok? Pero una vez más, si lo piensa Hillary Clinton, eso está bien porque ella está en todo su derecho de pensarlo. Si lo piensa Donald Trump atenta contra el orden democrático de los Estados Unidos, ¿ok? Por mucho que una vez más, vuelvo y repito, Donald Trump puede decir hasta el día de hoy que él no reconoce resultados, sin embargo, desde el punto de vista de lo que él tenía que hacer, que es irse para la fecha particular en la que tenía que dejar el poder el 20 de enero, lo hizo. No trató de quedarse ahí a la fuerza, se fue cuando se tenía que ir. Entonces, desde el punto de vista de negar el resultado, Hillary Clinton y Donald Trump están en el mismo grupo, por mucho que a personas como Kamala Harris, por mucho que a personas como Joe Biden y por mucho que a personas como Sam Harris, acabo de darme cuenta, comparten el apellido, dale. Sam Harris, Kamala Harris. Por mucho que ellos quieran decir lo contrario, ¿ok? Con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.